Bueno, bienvenidos a Liberarte, el podcast del CES, del Centro de Estudios Económicos Sociales. Les saluda Pedro Pablo Velázquez, director ejecutivo, y hoy en nuestro primer episodio estamos acá con una gran compañía. Estamos acá con Ricardo Rojas, que nos va a estar acompañando. Pero antes de presentar al gran juez Ricardo Rojas, voy a presentar aquí a mis compañeros del equipo que van a estar conduciendo el lado A y lado B de este fantástico podcast. Eric Bolaños y... ¿cómo es que te llamas tú? Son bromas. Franco Farías. Pues mucho gusto, mi nombre es Eric Bolaños, soy estudiante de Derecho y estoy también un gran amante de las ideas de la libertad. Y estamos aquí hoy para tener discusiones justamente que toquen esa fibra que necesitamos para hoy sostener la libertad, y va a ser un tema muy interesante. Sí, por supuesto, por acá, queridos amigos, los saluda Franco Farías, también del CES y del Movimiento Libertario de Guatemala, así que vamos a tener tanto lado A, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos partir explicando eso, Pablito. ¿Por qué lado A y lado B? Bueno, vamos a aprovechar para contarles un poco sobre este podcast, que es un esfuerzo más en nuestra misión de difundir ideas. Y lanzamos este podcast con el nombre de Liberarte, y como lo van a ver en los siguientes minutos, va a tener dos fases. En la parte A, o el lado A, como en los antiguos discos, vamos a discutir sobre temas de economía, de política, de cómo afecta la libertad en la sociedad. Y en el lado B vamos a explorar ese otro lado de nuestros invitados, donde vamos a explorar diferentes temas que tocan, arte, música, cultura o pasiones que tienen nuestros invitados. Entonces el día de hoy tenemos como súper invitado acá al juez Ricardo Rojas, que ha sido juez de cámara en Argentina, pero aparte de eso es un gran amigo de la libertad, es un gran amigo del CES, nos ha colaborado muchísimo. Y vamos a explorar en el lado A, vamos a explorar un poco del tema de la inflación como delito. Y en el lado B, ¿qué creen? Vamos a hablar hoy de blues. Un poco de blues. De blues. Así que vamos a comenzar primero. Bienvenido, Ricardo, bienvenido al podcast del CES. Gracias por aceptar ser el primero en esta, esperemos, larga lista de invitados para explorar temas de importancia y además otro lado de su personalidad. Bueno, muchas gracias. Un honor ser el primero experimentando esta forma de hacer cosas, como hablábamos el otro día, ¿no? Volver a esa vieja tradición del lado A y el lado B, sí, que tenían los discos y después los cassettes, ¿no? Así que con un gran gusto estar con ustedes. Buenísimo, bienvenidos. Y el primer tema que vamos a tocar en esta sección del lado A es la inflación como delito. A ver, Ricardo, cuéntanos primero, ¿qué, en pocas palabras, es la inflación y por qué esto sería un delito? Bueno, ese es el título de un libro que yo publiqué hace 2 o 3 años, porque obviamente los liberales siempre hablamos mucho de los males que la inflación ocasiona, y somos probablemente los que tenemos en claro qué es la inflación. La inflación es el incremento de la cantidad de dinero. Lo que se infla no son los precios, ¿no? Los precios suben como consecuencia de que el dinero pierde valor porque incrementa su cantidad. Sin embargo, hay una idea bastante equivocada de pensar que la inflación es el aumento de los precios. Y a tal punto llega esta equivocación que la propia Real Academia Española ha modificado su definición. Si yo me tomé el trabajo, y en el libro lo explico, de tomar cómo definía la Real Academia Española en 1940, por ejemplo, lo que era la inflación, y te decía que la inflación era el incremento de la cantidad de billetes con relación a la moneda, típica definición de patrón oro. La inflación era, el oro no lo podés multiplicar, pero sí los billetes que representan al oro, y lo que perdía valor eran esos billetes. En el año 70 y pico ya te lo definían como la emisión de dinero por encima de la contrapartida en bienes y servicios, que era una definición correcta de inflación ya con dinero fiat, no más patrón oro, sino dinero emitido por el Estado. Ahora, si vas a buscar ahora la definición de inflación, te dicen que la inflación es el aumento de los precios. Claro. Y ahí ganó
ganaron los políticos, ganó la casta, diría Milei, porque en realidad es la definición que le viene bien a los políticos, que son los culpables de emitir el dinero. Entonces, si en un sistema de dinero fiat, esto es, que son pedazos de papel que no tienen ningún valor en sí como bien de uso, y que los emite el Estado, y que por lo tanto la sobreemisión por parte del Estado genera una pérdida del poder adquisitivo con gran perjuicio para la gente, el Estado o el funcionario público que hace eso debería ser responsable. Entonces el libro trata justamente de explicar la inflación en los distintos tipos de moneda, explicar la inflación hoy, luego saltar al derecho de explicar la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos por sus actos, y llegar a que obviamente los funcionarios del Banco Central y del Poder Ejecutivo que ordenan la emisión de dinero y provocan la emisión de dinero espuria deberían ser responsables. Y finalmente un capítulo con una propuesta de tipo penal, incluyendo en el Código Penal un delito que es justamente la emisión de dinero por encima de la autorización legal. Ricardo, y tú nos comentabas que este libro tiene alrededor de 2 o 3 años, Sí. pero ¿fue también hace 2 o 3 años que se te ocurrió la idea o ya la llevabas pensando mucho tiempo? ¿Te inspiraste de algo? ¿Tuviste alguna fuente? A lo mejor, cuando yo pienso en inflación, siempre pienso en Hazlitt, en el capítulo de Economía en una lección y en el libro de la inflación que tiene él justamente, que creo que se llama Lo que debemos saber de la inflación. Sí. Entonces, ¿qué más o menos por dónde partiste a encaminar esta idea que es muy, muy interesante? Es una buena pregunta. O sea, tiene dos aristas. Una, ¿qué autores pueden haber influido, ¿no? Hazlitt es uno, obviamente Mises es otro, La teoría del dinero y del crédito es un libro extraordinario, y además Mises tiene en un trabajo que se publicó mucho después de su muerte, en los años 90, en una recopilación, tiene una frase que es extraordinaria, ¿no? Que dicen que el Estado es como ese ladrón que grita, allá va el ladrón, y para que todos vayan corriendo para allá, cuando en realidad él es el ladrón, porque él es el que produce inflación emitiendo dinero y le echa la culpa a los comerciantes, a los empresarios, a los especuladores. Y obviamente durante tantos años de dar clases de economía, cuando tratábamos el tema de la inflación, sobre todo en épocas de gran inflación como hubo en Argentina tantas, siempre yo tenía esta idea, ¿no? Cómo hacer que respondan. Después otra fuente importante también es Friedman, aunque no le guste a los austríacos, pero Friedman, cuando Friedman elabora sus 2 reglas económicas en este sentido, a mí eso me hizo mucho ruido, ¿no? Porque Friedman lo que te dice es, cuando existía el patrón oro, había como 2 reglas no escritas de la Constitución. Una era que no se puede emitir moneda sin respaldo, porque era patrón oro, el Estado no podía emitir moneda. Y otra, que los presupuestos eran equilibrados, porque no había forma de gastar más de lo que uno puede recaudar. Dice, cuando se termina el patrón oro y los estados asumen todos estos poderes, se eliminan estas 2 restricciones. Y él proponía entonces las reformas constitucionales, que no se puede emitir más del 3% por año, y eso más o menos era el promedio del aumento del Producto Bruto anual en Estados Unidos, y otra, que no podían haber presupuestos deficitarios. Cuando discutíamos, ¿no? Porque los austríacos decían, no, esa regla del 3%, Friedman. Gente como Franco. Probablemente una crítica que... pero era una idea muy poderosa, es decir, ponerle que no nos guste imponer el 3%, pero algo había que hacer. Claro. Entonces, todo eso junto, en algún momento hizo eclosión, y encima, leyendo el Código Penal, como juez penal, un día me encuentro que hay un artículo en el Código Penal argentino, el Código Penal es de 1921, muy viejo, que fue modificado a lo largo del tiempo, pero hay partes que están como eran en su momento. Y hay un artículo en el capítulo de falsificación de moneda
que quedó, que no tiene aplicación práctica hoy, porque cambió toda la ley, pero que quedó ahí, que prevé una pena de prisión para el director de un banco público o privado que emita mayor cantidad de billetes que los autorizados. Y decía, bueno, esto es lo que están haciendo en el Banco Central. Todo el tiempo. Entonces digo, bueno, no podría invocar este artículo porque me van a decir cambiaron mucho las circunstancias. En aquel momento había patronoro, porque por eso habla de los bancos privados. Hoy los bancos privados no pueden emitir. Entonces dije, hagamos un proyecto para incluir un nuevo tipo penal en el Código Penal, y así es como surgió el libro. Ujú. Y bueno, hay una parte muy interesante del título que uno, desglosándolo, ya puede ver muchas cosas, porque es la inflación como delito. La parte que sigue es delito contra quién. Porque efectivamente la inflación es un mal, pero a veces es un mal más para unos que para otros. Entonces, más o menos vamos como dirigiéndonos a contra quién es un delito la inflación. Y en ese caso nos afecta a todos por igual, sufrimos más unos que otros, argentinos, chilenos, guatemaltecos. ¿Cómo va el asunto ahí? Bien, por supuesto que la pérdida de poder adquisitivo perjudica más a unos que a otros, normalmente perjudica a los más pobres, porque son los que utilizan el dinero para comer, ¿no? Si yo lo utilizo en especulación, me va a perjudicar también, pero no va a ser tan grave en principio. Pero el punto es que cuando yo elaboro el tipo penal, me pongo a pensar justamente eso, en qué bien jurídico, cuál es el bien jurídico lesionado acá, en qué punto, en qué parte del Código Penal lo pongo. Y ahí yo pensé, o se me ocurrió que hay 3 bienes jurídicos y hay 3 partes del Código Penal donde podría estar este delito. Uno, claramente, los delitos contra la propiedad. La inflación es una forma, si vos querés, o de hurto, rara forma de hurto, o una forma de defraudación. Claro. Es decir, vos tenés 100 quetzales en el bolsillo y de pronto se convierten en 80. Nadie te sacó nada, pero alguien de algún modo te robó 20 quetzales. Correcto. Entonces hay un perjuicio para el derecho de propiedad que debería ser evaluado como un posible bien jurídico. Después tenés los delitos contra la administración pública. Vos sabés que hay 2 figuras básicas, o el incumplimiento de los deberes del funcionario, o sea, no hacer lo que tenés que hacer, o el abuso de autoridad, o sea, hacer lo que no tenés que hacer. Exacto. Claro. Esas son las 2 figuras básicas, y dentro de ese capítulo hay un montón de tipos penales. Obviamente, si un funcionario emite más dinero del que está autorizado a emitir y lo pone en circulación, está haciendo lo que no puede hacer, y sería una forma ahí estaría tipificado el delito, y podríamos ubicarlo como los delitos contra la administración pública. Y la tercera son los delitos contra la fe pública, es decir, cuando está la falsificación. Es una forma sui generis de falsificación, porque no es que el tipo está dibujando los billetes falsos, pero de algún modo te está quitando poder adquisitivo a tu dinero. Claro. Claro. Y mira que me recuerda sobre el caso de Norcorea cuando estaba me recuerdo haber visto esto, o incluso en la Segunda Guerra Mundial, que una forma de sabotaje era la introducción de moneda que era exactamente igual, era idéntica a la moneda en curso real, porque sabían que al introducir moneda iba a afectar. O sea, los saboteadores sabían que al introducir moneda en otro país de su moneda iba a afectar, y que iba a afectar fuertemente. Entonces, por eso era hasta un delito de traición y de espionaje, ¿no? Es que en realidad Hitler montó un departamento de falsificación de moneda, que es muy curioso y muy triste también, porque en realidad lo armó en un campo de concentración. Sí, sí. Buscó entre los detenidos judíos que tenían los campos de concentración los especialistas en elaborar documentos, en diseño, en banca, es decir, de todos los aspectos, y los obligaron a trabajar en esa tarea. Y llegaron a un punto donde se habían falsificado libras esterlinas de muy buena calidad. Pero es curioso porque la primera idea que tuvieron fue: vamos a combatir a Inglaterra
destruyendo su moneda. O Que sea, si ellos, destruyes la moneda, destruyes el país. Sabían que la digamos, economía, ¿no? los alemanes habían pasado por la hiperinflación del 23, la Claro. tenían muy fresca, Claro. 20 años antes o 10 años antes, con lo cual sabían perfectamente cómo te mata la inflación. Y lo cierto es que primero hicieron toda una cuestión, fueron a un banco suizo con libras esterlinas falsas para hacer un depósito, y cuando los banqueros se lo revisaron todo y pasó, o sea, se la comieron los banqueros de que eran libras de verdad. Y entonces dijeron, bueno, listo, con eso a través de los bancos entraron a inundar Inglaterra de libras. Luego una pelea interna, cambiaron, deben haber fusilado uno o dos, y entonces apareció un nuevo jefe, pero ya estaban con problemas económicos en ese momento por la Claro. guerra. Entonces dijeron, no, ¿qué vamos a andar regalando libras esterlinas? Usémosla para pagar nuestras operaciones de espionaje en Inglaterra. Claro. Entonces, en lugar de esto, la usaban para financiar sus... Por otro lado, el Banco de Londres en algún momento descubrió la falsificación y le avisaron a Churchill, mirá que están entrando una cantidad enorme de libras falsas. Y Churchill, bueno, lograron parar el ingreso de libras, pero se le apareció un dilema muy interesante. Churchill dijo, ¿qué hago? Digo que hay libras esterlinas falsas y creo una corrida que puede ser Claro, peor sí, todavía que las libras, o no decimos nada y que circulen las libras falsas y ver qué pasa. y terminó Imagina, haciendo esto sí. último. Dijo, bueno, eviten que sigan entrando libras falsas, pero las que están adentro que circulen como si fueran verdaderas. Y cuando estaba por terminar la Segunda Guerra, ya tenían dólares falsificados de muy buena Sí, calidad, sí, sí, sí. y iban por Estados Unidos, y justo se acabó la guerra, y de hecho todos los dólares y libras que tenían los tiraron al fondo de un lago en Alemania, y hace unos años una revista hizo una revista alemana hizo todo un operativo para rescatar los dólares del fondo Ya del se nos lago. adelantaron. Yo creo. Ahí con sacar el tesoro. Pero te imaginas, o sea, es un arma, la sobremisión es en sí un arma de sabotaje. Sí. Y en manos de los políticos es un arma de autosabotaje. Donde no es, no es a una nación exterior a la que se le está atacando, es a tus propios habitantes. Y los que más afectados resultan son los mismos usuarios y los mismos ciudadanos, especialmente los más pobres del país. Continuamos con Liber Arte, ahora con el doctor Ricardo Rojas. Seguimos platicando sobre la emisión de moneda, en este caso la inflación, como delito. Y en esa línea, también como estudiante de Derecho y como apasionado por las ciencias jurídicas, me parece muy interesante y quisiera conocer tu perspectiva. Teniendo en cuenta lo claro que está que la inflación es, como platicamos antes, puede ser incluso un arma de guerra contra países o una propia artimaña de destrucción política interna. Teniendo eso tan claro, digamos, desde la academia o desde la economía, ¿por qué crees que hay tanta reticencia en aceptar la inflación como un delito, digamos? O sea, suena novedoso. Realmente, desde mi punto de vista o desde mi educación jurídica, digamos, apenas se menciona algo así. Y ciertamente la parte económica y el tema de la moneda es una de las formas en las que más se puede doblegar la economía de las personas, su vida diaria. ¿Por qué nos cuesta tanto o crees que hay tantos obstáculos para llegar a concretar ese proyecto de ley? ¿Por qué la política o la sociedad tiene tanto desconocimiento del daño jurídico que es la inflación? Mira, yo creo que los políticos lo tienen muy claro el tema. El tema Ellos es que sí, al no les menos. conviene. O sea, obviamente cortarle la posibilidad a un político de emitir moneda es como cortarle el brazo. Entonces, vos fíjate que históricamente siempre aparecen pseudoeconomistas justificando que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿No? Que hay muchas causas, no es solamente la emisión. Hay cosas climáticas. En algún momento el kirchnerismo, en su locura en Argentina, había gente, pseudofilósofos, que decían que la inflación era consecuencia de la felicidad de la gente. Padre, Como la sí. gente estaba tan feliz en Argentina, eso tipo parecía Eso es como un Corea del filósofo Norte. keynesiano. La gente estaba tan feliz que estaba dispuesta a gastar más, Sí. a pagar más por las cosas. Se iban a ir a tirar dinero ahí por la calle. O sea, te han buscado todos los argumentos posibles para tratar de evitar el hecho de que la inflación es un fenómeno un fenómeno monetario, es causado por la cantidad de emisión. Cuando vos tenés claro eso, cuando vos
te abstraes a lo mediático y a lo político y te das cuenta de lo que es la inflación, finalmente te das cuenta que hay que agarrarlo y colgarlo en la plaza, el tipo que emite moneda. Y ahí te das cuenta que sí debería ser delito. Y por eso en Argentina, por ejemplo, el actual presidente Milei ha insistido tanto con esto, que es un fenómeno monetario y no le pueden dar más vueltas. Y por eso también yo he recibido tantos insultos, ¿no?, de parte de los políticos por decir que tendrían que estar presos por hacer esto, ¿no? Pero creo que por eso yo le dediqué la mitad del libro a explicar muy claramente lo que es la moneda, porque el libro empieza explicando lo que es la moneda, luego explicando lo que es el precio, luego explicando lo que es justamente la inflación y luego las consecuencias de la inflación. Y recién entonces me metí con el tema jurídico, digamos. Claro, empezar a cuestionarlo, porque, bueno, ciertamente todo lo que mencionaste, conceptos que realmente los ciudadanos de pie, digamos, utilizamos todo el tiempo y demás, pero a veces no llegamos a concretar y comprender del todo, ¿verdad? Porque es cierto que dentro de la academia o digamos dentro de la economía, la moneda es una cosa y ciertamente como platicábamos del patrón oro, por ejemplo, o el propio fenómeno de la inflación es un poco desconocido, pero en ese sentido me parece interesante y solo quería terminar ese apartado, digamos, esta pregunta. ¿Cómo ves ese proyecto de ley penal, particularmente en Argentina en estos momentos, y cómo crees que podría ser homologable a países como Guatemala? Bueno, a ver, por lo pronto el libro en su momento salió hace unos 3 años. En ese momento, bueno, yo a Javier Milei lo conozco hace muchos años, él tomó el libro, lo leyó y lo hizo circular mucho, fue a la televisión. Yo lo retuiteó, me recuerdo. Qué bien. No, en un momento agarró un pilón de ejemplares y a cada programa, porque lo llamaban mucho de todos los canales, Cierto. al aire le regalaba a cada periodista un ejemplar y le decía que lo lea. Ojalá lo hayan leído. Y yo tuve con Javier, después de publicado el libro, charlas muy interesantes sobre el tema. A tal punto que, bueno, estando yo aquí viviendo en Guatemala, un día me llama el ministro de Defensa de Argentina y para decirme que me llamaba aparte de Javier, que el ministro de Defensa es abogado, es profesor de Derecho Penal y que había quedado muy interesado e entusiasmado y Javier le dijo, llámalo a Ricardo Rojas y hagan un proyecto. Wow, y entonces a la distancia hicimos un proyecto de ley siguiendo el modelo que tiene el libro, al cual Javier le agregó cosas, porque el libro... que después en el Congreso se las van a voltear, pero bueno, él lo va a mandar. Esa será la lucha. Por ejemplo, ponerse a él mismo, ¿no? El presidente de la República, el vicepresidente, todos a la cárcel, todos al bote. Y por otro lado, diciendo que era un delito de lesa humanidad, cosa que es muy difícil de decir, pero bueno. Y esto es porque también leyó otro libro que escribimos con Andrea Rondón sobre la violación de la propiedad como crimen de lesa humanidad. Claro. Con el ejemplo de Venezuela. Correcto. Y le quedó, yo creo, eso. Pero el proyecto está. El tema es que si él hubiera sacado el proyecto cuando lo hablamos, hoy estaría preso. Porque él siguió emitiendo los primeros meses, claro, no le quedaba otra. Pero tal vez por eso es tan importante el proyecto, porque te quita la posibilidad de violar la propiedad de la gente. En cambio ahora recién él ya logró el equilibrio fiscal suficiente. Exacto. Porque lo primero fue no emitir para cubrir el déficit, que eso lo hizo muy rápido. Pero después siguió emitiendo para comprar dólares y para acumular reservas. Ahora ya eso también lo canceló, con lo cual ya no está emitiendo más nada. Y yo creo que en cualquier momento que pueda va a meter ese proyecto en el Congreso. Bueno, qué bueno que la ley no es retroactiva, entonces, porque si no, ahí sí que se nos complica el asunto en Argentina. Pero mira, yo lo pensaba de la siguiente manera. Me recordaba mucho de la ley de Gresham y también... Bueno, ¿qué es la ley de Gresham? Para allá vamos. Pero también de la segunda parte de un libro de mi amigo Rothbard, que me habla todas las noches ahí en sueños, que es este libro que se llama ¿Qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero? Sí, muy buen libro. Ajá, y que él básicamente lo que nos cuenta es un poco cómo funciona la ley de Gresham en el paradigma del poder político, que es... El político
emite, o bueno, hoy día estábamos conversando, ¿verdad?, con Dani Fernández, que así si viene un financiero me va a decir, no, es que técnicamente no emite, digamos que sí, que emite, así que él va a la impresora y saca dinero. No es tan así, obviamente, hay como mecanismos más técnicos para hacerlo, pero en la práctica se aumenta la masa monetaria. Él se la gasta con el precio que tenía la moneda antes de imprimirla, y después cuando esa moneda ya empieza a circular, le baja el precio, digamos, de la moneda, la capacidad de compra que tiene esa moneda para los otros ciudadanos. O sea que, entre comillas, es ¿cómo te podría decir? Es una cosa que no es de suma cero. Es que yo gano, entre comillas, a expensas de molestar a los demás, por no decir otras palabras, Exacto, ¿verdad? eso es. Entonces eso podría ser hasta cierto punto un agravante, ¿o no? Seguro, y además esto estimula la circulación, no por la ley de Gresham. O sea, yo recibo los pesos y me los quiero sacar de encima rápido porque se desvalorizan. Claro. Y esto agrava el problema. Que de todos modos, en la medida en que vos no sigas emitiendo, porque el problema es que no es que un día emiten y no emiten más. Si un día emitieran y no emitieran más, bueno, habría un cierto desequilibrio, pero después vuelve todo a algún otro punto de normalidad. El problema es que están constantemente emitiendo. Claro. Y entonces eso hace... Y entonces te hablan de que la inflación, una de las causas de la inflación es la circulación de la moneda. Cuando circula mucho la moneda, eso genera inflación. Es que es al revés, porque la moneda pierde valores que circula más. Claro. O más rápido, y entonces no es que la inflación es producto de la circulación. Claro, nadie quiere gastar su buena moneda. Claro, vos te guardás los dólares y usás los pesos. Totalmente, lo vivimos en Guatemala. Bueno, yo no, afortunadamente, pero se vivió en Guatemala en los 80s, en que toda la gente acumulaba los dólares no salían, y la gente utilizaba el quetzal, que se estaba devaluando. Bueno, y eso también lleva a que ahora en Argentina, los argentinos, ciudadanos de a pie, tengan en su colchón muchos dólares, ¿no? Seguro. Argentina es uno de los países del mundo que tiene más guardada de dólares en cajas, en lugares ocultos, la propia gente, porque todo el mundo ahorra en dólares, aunque sea $100 por mes o lo que pueda comprar, lo compra y no lo gasta. Entonces ahora vos tenés al gobierno que está en un brete porque sigue con sigue el dólar regulado, el cambio está regulado, pero con la ley de blanqueo y el RIGI está intentando, por un lado, que la gente saque su dinero y lo blanquee, pero la gente no lo va a blanquear hasta que no esté segura de que después lo va a poder recuperar. Es decir, yo si no estoy seguro de que hay un mercado libre, abierto de dólares, no tengo incentivo para... Entonces, en eso estamos ahora, que hay cierto tembladeral. Y dos cosas que quedaron pendientes rápidamente. Una que tiene que ver con Guatemala, que me la dejo para después, que me dijiste cómo influye esto en Guatemala. Cierto, interesante. Y otra que tiene que ver con esta mala identificación de la inflación con el aumento de los precios. Todos los meses hay un IPC, que es Índice de Precios al Consumidor, que es un producto, es un promedio de un montón de precios, son cientos de precios de las cosas que más consume la gente, pero que no son técnicamente precios en muchos casos. Tenés tomates y qué sé yo, y lechuga, plátanos, que sí son precios, porque hay oferentes, demandantes, hay un mercado, pero tenés tarifas que son reguladas por el Estado, y el Estado te dice cuánto va a valer la electricidad mes a mes, y es un precio político, y es un problema enorme que heredó este gobierno, porque la electricidad, el montón de servicios, el servicio público y todo lo demás, tiene precios políticos, y la diferencia la ponía el Estado. Entonces hoy lo que está haciendo el gobierno es blanqueando esto y trasladándole al consumidor ese gasto. Es decir, ponele, un kilowatt de electricidad cuesta 10. Antes el que la consumía pagaba 3 y el Estado pagaba 7. Ahora lentamente lo que dice el Estado, bueno, vos tenés que pagar los 10. Claro. Ahora, esto significa que todos los meses, cuando vos haces el promedio, el IPC, le estás poniendo tarifas que no tienen nada que ver con los precios. Entonces, cuando vos llamás a eso inflación, la inflación de este mes fue el 4%, tenés que hacer una distinción.
si vos te vas a los precios de verdad, a los bienes, a los comestibles y la vestimenta y todo eso, donde hay mercado, prácticamente no ha habido suba de precios. Pero cuando vos le sumás las tarifas y todo lo demás, te sube al 4%, pero ese 4% no tiene nada que llamar ese 4% inflación, es un error que el gobierno sigue cometiendo, que incluso los economistas de la Marro siguen cometiendo. Todos los economistas siguen hablando de inflación como aumento de precios. Claro, sí, eso es algo muy importante. Además, ahorita que estabas hablando de volver a los precios de verdad, los precios de mercado, que son los precios reales que transmiten información para que la gente tome decisiones, pues yo he oído comentarios en redes sociales de algunos comentaristas, es que qué cruel quitar el subsidio, porque los que más sufren son la gente más pobre. Pero mi respuesta a ello es que la inflación que hace necesario ese subsidio es en el origen de esa crueldad. O sea, la inflación es muy cruel con el más pobre, con el pensionado, con el que depende de una renta fija. Está muy afectado por la inflación. Y además es un error pensar que no lo va a pagar, porque lo va a pagar de todos modos. No lo pagará como electricidad o como transporte, pero lo va a pagar por otro lado. Si no es inflación, va a ser otros impuestos. Pero el Estado no paga nada, o sea, el Estado no tiene plata, se la saca a alguien. De modo que, a menos que tenga una visión un poco perversa de decir, bueno, como yo soy pobre y vos sos rico, vos vas a pagar más que yo y entonces vos me vas a pagar la electricidad a mí. El error es pensar que 10 quetzales para un rico valen lo mismo que 10 quetzales para un pobre. Y en definitiva él lo va a terminar pagando de todos modos. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por ahí algún comentario sobre Guatemala, ¿no? Correcto. Pues Guatemala ha sido siempre como la admiración de todo el mundo, ¿no? Tienen prácticamente muy poca... Yo creo que muy pocos chapines se creerían eso, pero... Bueno, en planos económicos internacionales... Por la admiración en tema monetario, digamos, claro, hagamos sí, la salvedad. Pero de pronto, digamos, que el dólar tenga el mismo precio desde la primera vez que yo vine hace como 30 años, sí, eso es. y que todo sea tan estable, se debe, por un lado, a una cláusula de la Constitución, gracias al Muso, a Yau y a la gente de la Marro, que le impide o le prohíbe al Banco Central financiar los gastos del gobierno, prestarle dinero al gobierno o comprar bonos del gobierno. El Banco Central es una autoridad técnica que ve cómo circula la moneda y cuando ve que falta un poquito puede lanzarlo o no, pero no está para financiar la caja del Estado. Salvo, dice la Constitución, y ahí siempre hay un pero, situaciones de catástrofe, creo que dice. Estados de calamidad y demás. Exacto. Entonces tuvieron la pandemia, que tampoco había sido para tanto, pero bueno, la excusa valió. Y vinieron los políticos con cuchillo y tenedor a decir, bueno, ya, esta es la mía, vengan las reservas, emitan dinero porque tengo que hacer frente a la crisis. Y eso es como, viste, en los parques nacionales en África, que cada tanto algún turista estúpido se baja del auto y un león se lo come. Totalmente. Ese león, a partir de ese momento, se da cuenta, porque hasta ese momento no lo tenía registrado, que los humanos son comida. Hasta ese momento, probablemente deliciosa. Hasta ese momento veían como una cosa rara que andaba en camiones, pero una vez que lo come lo registra como comida y se vuelve terriblemente peligroso. Sí, se perpetúa. Bueno, los políticos que descubren que se pueden financiar con el Banco Central son como leones que probaron carne humana. Hay que sacrificarlos inmediatamente porque si no son peligrosísimos. No hay salida. Ese es un clip fuera de contexto. Eso me encanta. Bueno, estamos de vuelta en Liberarte y ahora sí que estamos a punto de liberar, pero a Ricardo, porque nos quedan solo 10 minutos de entrevista, pero queremos tocar un tema muy fundamental, que era lo que nos comentabas, ¿verdad, Pablito? Antes de que termináramos nuestro último segmento, así que si quieres empezamos retomando ello y después conclusiones y... Claro, yo le preguntaba a Ricardo si el dólar es la solución.
¿Es el dólar la solución? Hemos hablado de experimentos en El Salvador, en Ecuador, de la dolarización. Hay dolarizaciones de facto, por ejemplo, en Zimbabue. Parece que la gente tiende al dólar. Yo tiendo al dólar. Lo prefiero, aún sí con estabilidad del quetzal. Hay mis ahorritos, que no son muchos, están en dólares. Pero el dólar tampoco es un santo, ¿no? El dólar tiene sus problemas y también genera inflación, solo que en lugar de tomarse en la Casa Rosada, se toma en la Casa Blanca, ¿no? Seguro. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Es el dólar una buena opción? Y si no, Oro. ¿qué más hay? Bueno, yo sé que estaba esperando a que Franco dijera eso. Pero bueno, dinos, Ricardo. Mira, a ver, obviamente cualquier moneda fiat tiene un peligro, porque uno está dependiendo del gobierno del país donde lo emite. Si hoy volvieran todos los dólares a Estados Unidos que están circulando por el mundo, Estados Unidos explotaría en 10.000 pedazos y todos los que tienen dólares explotarían en 10.000 pedazos. Obviamente cuando vos tenés un país con una moneda destruida, el dólar siempre es mejor que la moneda que tenés, si lo comparás en esos términos. Pero para mí la solución ideal que la propuso Hayek en los años 70 y 75, entre el 75 y el 78, una serie de papers que terminaron con la publicación de ese librito, La desnacionalización del dinero, que lo escribe Hayek cuando en Europa se discutía el mercado común y la Unión Europea y la necesidad de qué hacer con el dinero. Entonces, todos decían, vamos a crear una nueva moneda que va a ser de toda Europa y va a haber un banco central europeo, que es lo que pasó. Y Hayek le decía, no, pero ¿por qué van a hacer esa estupidez? Tienen un montón de monedas, son un montón de 20 países, que circulen libremente en todos los países, las monedas de todos los países, y que cada uno haga contrato con la moneda que quiera. Y si los griegos se van de mambo y manejan mal su moneda, la gente va a hacer contratos en marcos alemanes o en libras esterlinas, no usará la moneda de Grecia, ni la de Portugal, ni la de España. Pero la van a poder hacer, va a haber incentivos para que cada uno mejore su moneda. Y después, siguiendo así en ese argumento, dice, ¿y por qué no los bancos privados? Que emita todo el mundo. Total, después la gente elige con qué quiere transar. Pero y así era antes, ¿no? Eso, por supuesto. Y eso fue, hoy se lo considera ese libro como un precursor de las criptomonedas. Porque de algún modo Hayek lo que planteó fue la competencia de monedas privadas. Y de hecho el presidente Milei, que empezó hablando de dolarización en la campaña, hoy el discurso de él es ir hacia la apertura de competencia de monedas, incluyendo el peso, que el peso compita con todas las monedas que haya, y que la gente elija. Claro. Probablemente la gente en los primeros tiempos va a elegir el dólar, porque es lo que todo el mundo usa. Tiene crédito residual, tiene prestigio residual. Y además hay muchos dólares sí. y hay depósitos en dólares, entonces el dólar se va a empezar a usar. Mantendrás al peso como la moneda para pagar impuestos y ese tipo de cosas horribles. Cosas que nadie quiere, cosas que nadie quiere. Pero tenés la posibilidad de que compitan todas las monedas que quieras. Incluso el quetzal, ahí estará. Ay, que lleguemos, mandemos quetzales a Argentina. De hecho, yo cuando me voy a Argentina me llevo los quetzales y digo, total, es lo mismo que llevarme dólares. Ahora, eso te garantiza que haya una verdadera... Porque mira, hay el libro fabuloso de Mises, la desnacionalización, la teoría del dinero y del crédito. Ese libro fue escrito en 1912 y hay un capítulo donde Mises dice una cosa extraordinaria. Dice, el problema monetario, el problema de la inflación, no es un problema económico, es un problema jurídico. Y el problema fundamental es que haya curso forzoso en la moneda. Cuando vos tenés moneda de curso forzoso, e incluso moneda de curso legal restringido, en realidad estás obligando a la gente a cancelar sus deudas con la moneda que vos le decís que la tiene que cancelar. Y este es el problema, porque si no existiera eso, la gente usaría lo que quiera como moneda, ¿no? Entonces creo que la mejor solución no es la dolarización, sino la competencia de monedas. Claro, incluyendo Bitcoin, incluyendo el oro que le encanta tanto a Incluyendo Franco. el oro e incluyendo monedas privadas. Ajá, La próxima vez que te vea y que te deba algo, te pago en oro. Sí, bueno, veamos el 28. Me voy a sacar un diente de oro ahí.
Pero sí, yo creo que ya estamos quizás en unos minutitos para que podamos entregar nuestras reflexiones. Y sabes que yo pensaba que eso sí que sí no puedo profundizar ahora porque si no nos comemos yo creo que la mitad del blues. Pero yo miraba acá implicaciones de lo que nos conversaba Ricardo, que por lo menos a mí por supuesto sí me hace sentido de ver la inflación como delito. A ver si a los amigos que no están de acuerdo con o sea, a los que no les gusta la reserva con coeficiente del 100% piensan lo mismo, porque ahí puede haber pelea también, pienso yo. O sea, ahí entramos en un debate. Yo tengo una posición distinta, porque en el libro la hago explícita con respecto de Jesús y Huerta de Soto y otros pensadores austríacos respecto de la reserva del 100%, claro. Que además me parece ilegal, Claro. porque en una sociedad yo no entiendo cómo puede ser anarcocapitalista y al mismo tiempo exigirle a los bancos que tengan una reserva del 100%. ¿Quién Claro. se lo va a exigir? Solo lo podías exigir contractualmente, Claro. pero también contractualmente te podés hacer cargo del riesgo de que el banco pueda prestar una parte de los depósitos. Claro. Y todo eso es contractual. Y eso no genera inflación. Lo que yo trato de contestar ahí es que el free banking no es una causa de inflación. Bueno, que venga Jesús Huerta de Soto Claro, y para Guido la próxima. Hulsman al siguiente capítulo, a ver qué Ya tal. hagamos mega debate. Sí, Y- Que vengan de a todos. Y después pelea de músculos. Claro que sí, por supuesto. Eric, cuéntanos tú como Bueno. estudiante de Derecho, ahí jurista en potencia, Exacto. ¿qué opinas de esto? Pues la verdad, de que la inflación sea un delito. me parece muy interesante y creo que mi conclusión va por dos líneas, para invitar a las personas. Primero, a que nos informemos, a que profundicemos el tema de la economía y particularmente las políticas monetarias, que creo que, digamos, dentro de lo que es el ciudadano promedio, tal vez es uno de los ámbitos que tenemos más abandonados, la economía, y particularmente todo lo que es la política monetaria impacta muchísimo en nuestras vidas. Metámonos, investiguemos, veamos cómo la inflación nos afecta todos los días, todo el tiempo, porque realmente es un lastre que a lo mejor puede ser invisible para muchos, pero mantiene una sociedad en el subdesarrollo. Y segundo, me gustaría que también tengamos un cuestionamiento crítico desde la parte jurídica de la responsabilidad de estos delitos, o sea, bueno, en este caso ni siquiera está tipificado ciertamente como delito en Guatemala y aún no en Argentina, pero cuestionémonoslo, porque la élite política comete acciones que pueden ser, o sea, antijurídicas y generan un daño a la sociedad, digamos, culpables, puede tipificarse como un delito. Y ciertamente, ¿para qué lo hacemos? Pues para evitar que suceda, para evitar que haya un abuso de este poder. Y entonces consideremos entonces que la élite política no está exenta de ser responsable penal incluso de acciones que afectan gravemente a la ciudadanía. Así que por ahí va mi línea. Y yo construyo sobre lo que estás diciendo. Yo creo que la genialidad de esta propuesta y la genialidad, solo del título, de la inflación como delito, no hay que avanzar nada más, es que yo creo que nuestro cerebro, tal vez no el de las personas sentadas en esta mesa, pero el del ciudadano común, cuando le hablas de inflación, como que se apaga. Esa cosa es de economía, los economistas hablarán de eso. Pero cuando le incluyes la palabra delito, es ¿qué? ¿Cómo? ¿Es un delito? ¿Por cuidado. qué? Entonces ya empieza una discusión de derechos de propiedad, de abuso de poder político, de las consecuencias, etcétera. Así que yo creo que solo el hecho de plantearlo como una posibilidad jurídica, como una posibilidad de que sea un delito, ya hace bastante para que la gente entienda las nefastas consecuencias que tiene la inflación, y especialmente a mí me encanta recalcar esto porque es importante, las nefastas consecuencias que tiene con los más pobres, con los más débiles, con los que deberíamos estar protegiendo más. Bueno, Ricardo, te quedan unos segundos antes de que pasemos a la siguiente fase. ¿Quieres decirnos algo? La más divertida. No, bueno, seguramente tener en cuenta esto y tener en cuenta que obviamente los políticos rechazan esta idea porque ellos son los responsables, y que vos fíjate que Milei ganó las elecciones en Argentina con mensajes de este tipo. O sea, toda la gente sabe que la inflación la ocasionan los políticos, pero nunca tuvo una herramienta para poder enfrentar a los políticos que le degradan la moneda, y que aparezca alguien desde la discusión política diciéndole esto, tienen que pagar por esto, y si yo el día de mañana lo hago, yo también tendré que pagar, y por eso se pone
adelante en el proyecto de ley como el primer responsable. Creo que eso sería una bocanada de aire fresco para la ciudadanía, ¿no? Si apareciera alguien que en lugar de ponerse el cassette, ya que hablamos del lado 1 y lado 2, y repetir el mismo verso político de siempre, empezara a hacer notar cuáles son los problemas que los políticos nos han traído. Excelente, buenísimo, un grande Javier Milei, y no sé si nos está escuchando, pero un saludo para Javier, y los mejores deseos para la Argentina y para todos los países del mundo que hemos caído en la trampa de la moneda fiat y eventualmente esperemos salir algún día. Pero no se vayan, vamos a volver en un segundo con el lado B de este programa de Liberarte, en el cual vamos a hablar de blues acá con Ricardo. Pues mucho gusto a todos, soy Eric Bolaños, continuamos con Liberarte, ahora en nuestro segmento B, en el que tenemos al doctor Ricardo Rojas para platicar un poquito del género musical de blues. Los blues, y preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué vamos a platicar de blues? Van a ver que realmente dentro de lo que es la parte cultural y musical es un género muy interesante, con mucha riqueza y con mucha conexión realmente con partes de las ideas de libertad y con cosas que todo el mundo disfrutamos, y que para eso pues el día de hoy estamos aquí y continuaremos. Entonces pues me gustaría iniciar, Ricardo, que nos contes un poco qué es el género blues para los que somos muy jóvenes y solo nos gusta la música tropical de hoy en día. ¿Qué es el blues? Bueno, si te gusta la música tropical, no te gusta la música. Exacto. Para empezar. Bueno, el blues es uno de los géneros más históricamente más tradicionales y iniciales en los Estados Unidos, porque de hecho el blues nace de los cantos de los howlers, de los esclavos que cultivaban algodón en el sur de Estados Unidos o tabaco, y mientras trabajaban cantaban viejos lamentos que traían de África. Ese fue el origen más viejo, si vos querés, que luego se va evolucionando, pero lo importante del blues es que desde aquel momento, en el siglo XVIII, XIX, que empiezan a escucharse estos lamentos hasta inicio del siglo XX, donde se produce la explosión del blues, el blues se convirtió en un género que ha tenido una influencia terrible en muchos géneros musicales, ¿no? Digo, el rock es hijo del blues, el jazz tiene una vinculación enorme con el blues, y el soul tiene una vinculación tremenda con el blues, el funky tiene una vinculación tremenda con el blues, y todo ese tipo de músicas han nacido de algún modo desde el blues. Y por eso es que me parece importante, pero por supuesto que ha tenido una evolución muy grande. Podemos charlar de a poco, claro, contando, ¿no?, cómo la aparición de la guitarra criolla cambió el blues, la guitarra eléctrica cambió el blues, la llegada de los discos de los negros americanos a Europa cambió el blues, el regreso de los europeos a Estados Unidos cambió el blues, y hasta lo que hoy es el blues, ¿no? Ha tenido una historia muy rica. Exacto. Y como vos decías, que está emparentada de algún modo con la libertad, porque de algún modo empezó siendo una expresión del esclavo que se está lamentando de su condición, y hay este paso de esa música a Europa en plena Segunda Guerra Mundial, porque el blues llega a Europa porque los soldados americanos que iban a pelear a Europa llevaban discos, y en las bases, por eso no es casual que en Europa el blues se desarrolló en Inglaterra fundamentalmente, y luego donde había bases americanas, después de la Segunda Guerra, en Francia, en Italia, en Alemania, que también de algún modo los europeos veían esa música como una expresión de libertad. Se fue preparando así. Y lo que me encanta es de que Ricardo no solo nos va a hablar del blues, sino que también hizo una selección de algunas canciones que aquí están en cabina ya preparando para presentarnos. ¿Cuál te gustaría presentar para introducir un poco el género? Mira, hay dos historias que te las voy a contar muy rápido para que escuchemos un pedacito después de dos canciones, que tienen que ver con los orígenes modernos del blues, no modernos, sino del siglo XX. Una es la historia de William Handy. William Handy fue un músico trompetista negro que vivía en Memphis, pero que tenía una posición acomodada, era un músico reconocido,
que escribe, en primer lugar, la primer tema que lleva el nombre blues, que es Memphis Blues, en 1912, y después escribe un tema que vamos a escuchar un pedacito por Louis Armstrong y Bessie Smith, St. Louis Blues, en 1914, y cuando le preguntan esta música de dónde salió, en su autobiografía él cuenta, como 10 años antes yo estaba esperando en Tutwiler, un pueblito en Mississippi, a donde yo fui a sentarme donde él estuvo sentado, estaba esperando el tren para ir a Memphis, y llevaba 12 horas de retraso, estaba tirado a la noche ahí mirando las estrellas, y escuchaba que al lado había un hombre negro con una guitarra criolla y un cuchillo haciendo slide, que tocaba una melodía, y esa melodía me quedó en la cabeza, y 10 años después empecé a escribir temas sobre la base de esa melodía. Cuando escuchan lo que salía, sobre todo porque William Handy era trompetista y tenía orquesta y todo lo demás, le va a decir, pero esto no parece mucho blues, pero es la primera forma de blues moderno que se hizo popular, que se llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero Memphis fue como, decían que era como el patio trasero de Mississippi, o sea, todos los músicos llegaban hasta Memphis, que es cruzando la frontera y no más, lo primero es la ciudad de Memphis, para tratar de tocar ahí y ser reconocidos como músicos, porque en Memphis, en Mississippi, nadie los reconocía. Pero vamos a escuchar del tema 1 un poquito para que vean por lo menos la métrica, vos que sos músico. Aquí tiene su guitarra. Ahí tiene la guitarra. Que ahora vamos a ir a la guitarra. Esta es Bessie Smith cantando con Louis Armstrong en la trompeta en 1925, tocando este tema, St. Louis Blues, que fue el primer blues escrito por William Handy. William Handy había escrito antes, había un candidato a intendente de Memphis, medio tramposo, que era Mr. Bueno, es del sur. Mr. Crump, y él le había escrito un jingle para Mr. Crump, y de esa melodía surgió esta canción. Bessie Smith también, cada músico de esa época tiene una historia que podíamos hablar horas. Bessie Smith fue una cantante de blues que tuvo una muerte trágica porque ella salía de tocar en un hotel lujoso en Memphis, borracha porque tomaba mucho alcohol, y caminando por la ruta borracha atropelló un auto. Y cuenta la historia de que la llevan a un hospital donde no la quieren atender porque era negra. Y entonces empiezan a recorrer hospitales hasta que llegan a Clarksdale, Mississippi, en un lugar donde hoy funciona un hotelito horrible, pero que la gente va porque ahí murió Bessie Smith. Oh, qué pena. Que ahí funcionaba un sanatorio y ya no la pudieron curar. Y entonces durante muchos años se usaba esto como parte del reclamo de los derechos de los negros frente a la segregación racial, ¿no? Pero bueno, yo les decía, este fue un camino del blues, el más, si ustedes quieren, con músicos formados, pero después se tenían los músicos que tocaban en los campos de algodón y tocaban en los juke joints. Los juke joints son los bares que abren viernes y sábado en Mississippi, y todo el tipo después de trabajar iban el viernes a la noche y el sábado a la noche iban al juke joint a bailar, a escuchar música. Y en ese contexto aparece un señor Robert Johnson, el padre del Delta Blues, que murió a los 27 años. Él es el iniciador del Club de los 27, de todos los músicos de rock y de otros géneros que han muerto a los 27 años. Nació en un pueblito del Mississippi, de una familia que no era pobre porque el padre tenía hasta su tierra, pero que después la dejó a su esposa con 10 hijos. Y a este le gustaba tocar la guitarra, pero era muy malo tocando la guitarra. Y iba a los bares y era pendenciero, era mujeriego, él tenía todos los defectos.
y siempre quería tocar, pedía que lo dejen tocar, nadie lo dejaba, hasta que un día desaparece y durante 8 meses nadie lo ve. Y un día vuelve, y va a uno de estos juke joints y les pide tocar, y dice, no, vos no toques, que vos no sabés tocar, déjenme tocar, y bueno, está bien, tocar, y los deslumbra a todos. 8 meses para volverse un experto. No, 8 meses para hacer un pacto con el diablo. Era la única salida. Cuando le dicen, ¿cómo pudiste aprender a tocar la guitarra? Él les dice muy seriamente, yo hice un pacto con el diablo en la encrucijada. Yo fui a la encrucijada, pero no me no hice tocar no, guitarra. bueno, yo iría a la encrucijada para hacer un pacto por la inflación. Yo prefería tocar la guitarra, es más útil. Pero el tema es que la ruta 61, que es la famosa ruta que va de Nueva Orleans a Memphis, y la ruta 49, que va hacia el río, en esa encrucijada él va a hacer un pacto con el diablo. Y el diablo le vende su alma a cambio de aprender a tocar la guitarra. A partir de ahí se vuelve un guitarrista talentoso, famoso, a tal punto que Alan Lomax, que era un musicólogo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que iba recorriendo Estados Unidos buscando músicos de músicas locales para grabar, afortunadamente, porque si no ni lo conoceríamos a Robert Johnson, lo lleva a Dallas y en 2 días lo hace grabar 42 tracks de 29 canciones. Todas las canciones eran del propio Robert Johnson. Y es lo único que hay, hay un solo disco que tiene los 42 tracks de las 29 canciones, y eso revolucionó al mundo. Vos fíjate, todas las bandas de rock que conozcas han grabado temas de Robert Johnson. Hay una historia que Brian Jones, el Stone, el guitarrista de los Stones, que murió prematuramente, se ahogó en una pileta, era el más blusero de todos. Él aparece con un disco de Robert Johnson y se lo da a Keith Richards y le dice, escuchate esto. Keith Richards lo escucha y se vuelve loco. Wow. Y dice, pero decime, ¿y quién toca la segunda guitarra? Dice, no, es un solo guitarrista. Y se vuelven fanáticos del blues, a tal punto que Rolling Stones, el nombre de los Rolling Stones es un tema de Muddy Waters, que lo vamos a ver. Wow, no sabía. Ahora ya me muevo por escuchar a Robert Johnson. O sea, ese pacto. Sí, Vamos a escuchar un poquito de Robert Johnson. A ver qué tan bueno fue el pacto que hizo. And the Lord above have mercy. Say, poor Bob, if you please. Stand at the crossroads. I trust the flag of right. Stand at the crossroads. I trust the flag of right. Bueno, este tema es Crossroads, un tema que se ha vuelto famoso. Hay hasta un disco doble de Clapton. Bueno, ahí fue donde dio su alma. Bueno, el tema que después no cobró los derechos de autor, pero por lo menos no lo pudo disfrutar. Pero, por ejemplo, hay un disco doble de Clapton que se llama Crossroads. Crossroads era un tema que hay versiones de todas las bandas que quieran. Sweet Home Chicago, un himno de Chicago, es un tema de Robert Johnson. Todo, Led Zeppelin han sido, tienen grabados temas de Robert Johnson y eran fanáticos del blues. Pero bueno, esto era el blues de guitarra, guitarra criolla, tocada por una persona. Ahora, los negros se van hacia el norte. Claro. Por la falta de los malos tratos, claro, y la falta de trabajo. El fenómeno de la gran migración, correcto. Se produce una gran migración allá en los años 30 y 40. Particularmente Chicago, si no estoy mal, ¿verdad? Chicago, Detroit, San Luis, bueno, algunos se van para el lado de Nueva York, pero Chicago se convierte en el centro musical. Muchos músicos que tocaban en los pueblos del Mississippi terminan viviendo en el sur de Chicago.
De hecho, el músico que vamos a ver ahora, que es como el Mises del blues, Oye, mira. Palabras. Muddy Waters, todavía no decidí quién es el Rothbard del blues. Claramente el Mises del blues es Muddy Waters, que es un músico de Chicago, que tocó en los años 40, 50 y hasta, bueno, murió en los 70 o los 80, pero que tuvo una influencia enorme en los músicos ingleses, sobre todo. Por eso le digo, un tema de Muddy Waters que se llama Rolling Stone, es el que dio el nombre a los Rolling Stones. Pero ya electrificaron la guitarra. Claro, Entonces ya tocaban otra cosa, ya no era Claro. la guitarra criolla. Ya había un cambio y... Ya había un cambio, ya había una banda con bajo, con batería, con dos guitarras, una que hacía la base y la otra que punteaba, porque la guitarra eléctrica había que puntearla, incluso teclados, incluso vientos, pero básicamente eran dos guitarras, bajo y batería. Y Muddy Waters descolla, un montón de músicos surgen en esa época, pero Muddy Waters es el que posiblemente fue más famoso. Y vamos a escuchar primero dos cosas, vamos a escuchar de Muddy Waters. Primero, un tema de él de aquella época para que vean cómo sonaba, y después una cosa especial. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know that I'm a hoochie coochie man. Well, you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. Muy icónica también la voz de él. Así. Tiene una voz muy especial y por eso se lo reconocía tanto. Y lo que les voy a hacer escuchar ahora es algo muy especial. Ya en el año 71 los Rolling Stones ya eran famosos, tenían una devoción especialmente por Muddy Waters, pero por todos los músicos americanos de blues. Y esto tiene que ver con algo que me estoy salteando, pero después voy a volver a la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Pero en el año 71 los Stones van a hacer una gira por Estados Unidos y van a tocar a Chicago. Entonces se enteran que Muddy Waters tocaba en el Checkerboard Lounge, es un bar que yo he estado en Chicago, que está en la parte sur de Chicago, la parte más pobre, no es nada en especial, pero en esa época se juntaban a tocar y son mesas largas. Si ustedes miran en YouTube hay videos de eso, mesas largas donde la gente se sentaba a tomar cerveza y un escenario y tocaba el músico. Con una banda espectacular, en los 70 tocaba con John Primer y una serie de músicos muy buenos, y entonces se ve que de pronto llegan en distintas camionetas Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, con todos sus amigos, la banda, y se sientan todos a ver a Muddy Waters. Y en un momento Muddy Waters primero lo llama a Mick Jagger para que cante con él, después a Keith Richards para que toque, y después a Ron Wood, y terminan tocando todos sobre juntos. El escenario, todos ahí. Todos ahí tocando, y ellos felices. Los oyentes también estaban en un evento. Un evento canónico. No lo podían creer, eran como los discípulos de Mises. ¿No? Ahí lo tenemos a Rothbard, que estaba entre el público escuchando y vamos a escuchar un pedacito de aquella noche icónica, y a los que les guste buscan en YouTube y lo van a encontrar. Hey, hey. Shoot. We'll never miss. That's right. The way I make love to a woman. Yeah. You just can't resist. I hear you. Man, I'm a full-grown man. I hear you, son. Natural born lover man. I can dig that. Don't hurt me, child.
cosa muy especial porque tenías los mejores guitarristas negros americanos tocando con Keith Richards y Ron Wood. ¿Te imaginas Claro. eso? O sea, era una fiesta. Pero esto para que vean... Bueno, tengo una nueva fecha para viajar en el tiempo. Estaría bueno, Estaría bueno. Y vean que esto lo que muestra es la devoción que tenían los músicos ingleses y esto tiene que ver con una segunda etapa, que si querés la vemos en el bloque siguiente, que es el desembarco del blues en Europa y cómo pegó eso allí, ¿no? Buenísimo. Qué interesante. Pues el blues, este género que es muy tradicional en Estados Unidos, con guitarras, con armónicas también en su principal Por origen, supuesto, ¿verdad? sí, sí. Y que evolucionó en ese sentido luego en el norte. Queremos tocar en breves también en la parte histórica de cómo se conecta el blues con la etnia negra en Estados Unidos, pero también con la liberación, y creemos que es un tema muy interesante. Y como mencionaba también Ricardo, a la vuelta de esta pausa continuamos con la influencia en Europa y el resto del mundo, que vamos a ver que, o sea, básicamente tú lo que escuchas en Spotify todos los días tiene algo de blues ahí en el código genético metido de alguna forma. Así que volvemos a la pausa. Muy bien. Por ahí tenemos a Franco, que también es un gran aficionado de la guitarra y del rock en general. Y en ese sentido, pues ahí tratando de complacer un poco a Ricardo con esas pequeñas notas de lo que es el blues. Entonces, Seguro. continuamos por ahí. Es que vos sabés que, bueno, cuando te preguntan qué es lo distintivo del blues como desde el punto de vista musical, Claro. el blues usa una escala especial, una escala pentatónica, que justamente lo que hace es bajar dos notas, la tercera y la séptima las hace menores, y por eso tiene ese sonido que justamente es más triste o más melancólico. ¿Lo podemos escuchar de nuevo? Claro, mira, pero solo para que hagamos porque aquí estamos hablando entre músicos. Bueno, yo no soy músico. Pero- Yo lo único de música claro. que toqué fue de niño la marimbita de... La flauta, soy Claro, mira, una escala pentatónica, para que nos hagamos una idea, es incluso una de las versiones más primitivas de música, porque no sé si has escuchado como lo típico que uno escucha de así como el cliché de música china que... Ok, sí. Claro, Eso es como es escala pentatónica, pero Ok. la del blues tiene lo que dice Ricardo y tiene, ¿verdad? También este elemento que es la blue note, que es una La blue note, cosa... es la séptima menor. Ajá, que es una cosa absolutamente sinestésica, creo que es eso, cuando te dicen hueles un color, escuchas un sonido, porque ellos te dicen esta es una nota azul, porque cuando la escuchas te da ese esa feeling, que es sensación. también muy, muy blusero, es como A ver, todo de escuchemos. lamento. Esa es la escala, que también tocarla así académicamente es un pecado, porque hay que tocarla con swing. O sea, esa es una cosa, Decía B.B. King, cuando preguntaban qué era el blues, él decía que el blues son tres notas, pero hay que saberlas tocar. No Claro. cualquiera, no cualquiera. Muy bien, bueno, pues en esa línea, Ricardo, platícanos un poco de esta influencia que, como decíamos, que ha tenido particularmente Europa, pero el resto del mundo, del blues como género musical. Sí, bueno, en la Segunda Guerra Mundial muchos soldados americanos llevan música a las bases y sobre todo después de la Segunda Guerra, cuando hay muchísimos soldados americanos en bases militares, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia, en Noruega, son los países donde más se desarrolló el blues después. Esos discos después empiezan a ser escuchados por los europeos, y sobre todo por los jóvenes europeos. Y entonces aparece como un furor de esta música. Claro, vos escuchabas un disco y no veías al músico. Y vos, siendo un adolescente, te imaginabas que era Dios que estaba tocando la guitarra. No sabían que era un tipo que apenas tenía para vivir y vivía en una choza en el Mississippi o en Chicago, en el sur de Chicago. Pero entonces empiezan a circular los discos, hay como un furor de escuchar música de blues. Aparecen algunas personas interesantes. Alexis Korner, que era el hijo de un militar alemán que vivía en Londres, que se junta con Cyril Davis, que era un trompetista, y les encantaba el blues, y forman Blues Incorporated, una especie de super banda que tenía
un montón de intérpretes, de gente, porque iban rotando. ¡Qué Además. emprendedores! Y armaron su primera rudimento del blues. Luego vinieron gente como John Mayall, que tuvo mucho, fue bastante famoso después. De hecho, Clapton tocó con Mayall cuando tenía 17. Mayall tenía una banda que era los Blues Breakers y iba rotando guitarristas. Cada vez que un guitarrista se volvía famoso y se iba, venía otro y se volvía a ser famoso. Ahí tocó Mick Taylor, ahí tocó Eric Clapton, ahí tocaron grandes, tocó Jeff Beck, ahí tocaron grandes músicos, grandes guitarristas que después hicieron guitarristas de rock. Y digamos, sentían tanta idolatría por esos músicos y que algún empresario empezó a ver el negocio. Entonces se generó lo que se llamó el American Folk Festival, que era que todos los años juntaban unos 10 músicos americanos y los llevaban a Inglaterra y a distintas ciudades de Europa y armaban festivales. Los músicos americanos no lo podían creer porque llegaban a Europa y los trataban como si fueran rockstars. Para ellos lo eran. Blue Stars, podríamos decir. Y en su país apenas podían sobrevivir. Claro. Y entonces después los americanos iban a hacer tributos a estos músicos a Estados Unidos, los ingleses, ¿no? Pero vamos a escuchar un poquito de Blues Incorporated, esta banda de Alexis Corner, que son los rudimentos del blues británico. Buenísimo. Así se inicia el blues en Inglaterra. Oye, si me hubieras puesto esto y me hubieras dicho que esto era de Inglaterra, no te hubiera creído. Y una cosita que tiene que ver con el tema de la armónica, ¿no? La armónica fue un instrumento muy importante porque los negros no tenían acceso a instrumentos. Entonces, claro, lo más que podían conseguir era una guitarra, pero y era bastante difícil. Entonces una armónica les servía para hacer música en cualquier lado y muy barato, y por eso la armónica rápidamente se incorporó al blues en su momento, ¿no? Y acá empiezan los rudimentos del blues inglés. Tenemos, bueno, desde Clapton, que popularizó el blues, vamos a terminar con Clapton, hasta, bueno, los Rolling Stones, como decíamos hace un rato, Led Zeppelin, que eran re blueseros, y casi todas las bandas. Los Beatles alguna vez tocaron un par de blueses, no era el fuerte de ellos, tal vez de los grandes, los famosos, de las famosas bandas inglesas de los 60, tal vez no era la más blusera, pero todos, casi todos los músicos ingleses de rock fueron muy influidos por los músicos negros de blues. Y esto además se expandió por todo el mundo, porque de pronto algunos de estos músicos terminaron viviendo en otros países. Por ejemplo, Champion Jacques Dupri, que era un músico, un pianista, que era mitad negro y mitad cherokee, y había nacido en Luisiana, y era, bueno, Champion Jack porque era boxeador y era su nombre de pelea, y en la Marina pasaba discos de blues en los barcos,
en la Segunda Guerra, y de pronto recala en Francia y se queda a vivir en Francia, y fue un famoso músico en Francia de blues, y porque no lo podían creer, ¿no? Que le pagaran tanto dinero por tocar su música. El blues se ha desarrollado en todos lados. Yo me he encontrado con músicos de blues en los países más inesperados. En Argentina hubo una movida de blues muy importante. O sea, en Argentina el blues y el rock nacieron prácticamente juntos. Hubo bandas de blues importantes que tenían la particularidad de que cantaban en castellano. O sea, viste que eso también es interesante, porque es cierto, el blues lo vinculamos muchísimo, obviamente, con los negros y con su estilo particular, no solo su voz, su tono, su entonación, su acento y el idioma, pero en español, en demás, también se ha propagado en ese sentido el blues como tal, y también sus, digamos, géneros que han bebido de ello, ¿verdad? Seguro. Y la Argentina, pues, como te decía, el rock y el blues casi que se surgieron juntos en los años 60. Hubo influencia, por ejemplo, un músico muy influido por el blues fue Elvis Presley. Presley nace en Memphis, que es una zona inundada de blues, y crece escapándose de su casa para ir a los juke joints a escuchar música. Y entonces ahí, y Presley tuvo mucha influencia en los músicos argentinos de los años 60. Y entonces por ese lado hubo como una conjunción de blues y rock en Argentina, y al día de hoy hay grandes bandas argentinas, yo he conocido grandes bluseros en Moscú, en Turquía, en todas partes del mundo. Y me pregunto, en África, porque hay muchos tonos que se nota que vienen de esa tradición africana, ¿no? Esos lamentos africanos. Bueno, ahí nació, se supone que el lugar de origen de los howlers es Senegal y Gambia. Los esclavos que venían de esa región eran los que cantaban sus canciones en los algodonales del Mississippi, y de ahí ese fue el punto de partida del blues. Por ahí fue que empezó. Qué genial. Y me gustaría tocar justamente esa parte, porque hemos platicado mucho, cabal, pues la parte musical del blues y su impacto, ¿verdad?, en la cultura y en la música en general, pero también el término blues tengo entendido, mucha relación con la lírica o la letra, ¿verdad? Porque cuando hablamos de blues se tiende a hablar de, pues, o sea, un tono un poco más melancólico, triste. Sí. Y ciertamente, si miramos un poco las raíces, particularmente en el sur de Estados Unidos, del blues, normalmente hablamos de canciones con temáticas de esclavitud, de liberación, incluso de presos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál consideras que es ese vínculo o esa relación, digamos, entre un género musical como lo es el blues y lo que fue un poco históricamente la liberación de un grupo social, una etnia, de su estado de esclavitud? ¿Cómo la música, que a lo mejor hoy en día la damos tan de por hecho los jóvenes y demás, no solo la música, todas las expresiones artísticas son una muestra, un reflejo de ese anhelo por libertad? Y en el caso de los negros en Estados Unidos versus la esclavitud, ¿qué nos podrías comentar respecto al blues ahí? Sí, bueno, el blues nació como una suerte de música de protesta, ¿no? Es decir, claro. Y de protesta y de tristeza. Bueno, de ahí viene la palabra. Y los primeras canciones del blues tenían que ver con esas cosas, o de la falta de libertad, o de no ver a la familia, o también de la mujer que te engañó, o que te abandonó. Es decir, hay del drama humano. Hay muchos... Se ha diversificado. Pero en general era música por la cual vos te quejabas de algo que te estaba faltando. Luego, cuando se hicieron populares y la agarraron los ingleses, ya empezaron a hacer temas de blues de cualquier tema, pero originalmente era una vía de escape. En primer lugar, porque los howlers eran lo único que podían hacer, eran esclavos. Exacto. Por lo tanto, el cantar mientras trabajaban era prácticamente la única expresión de rebeldía o de individualidad que podían expresar. Era como que alivianaban un poco el trabajo cantando todos juntos. O sea, me pensaba en lo investigaba y pensaba similar como cuando, seguramente algunos habrán subido algún volcán en una montaña aquí en Guate, pero cuando están todos cansados empiezan como a cantar o a hacer algún ejercicio. Exacto. Motiva, pero... Bueno,
los militares en Exacto, lo Estados hacen Unidos, van muchísimo. corriendo y van cantando. Y en este caso es una parte muy interesante, pero bastante, pues... No, y qué profundo lo que dices, de que Exacto. justamente la música es como una forma de alivianar esas cargas, ¿no? Exacto, Y me imagino que por eso resuena con todo el mundo, porque siempre hay problemas, siempre la música es una vía de expresión, que al final la expresión es una forma de ejercer tu libertad. Y, por ejemplo, pienso en Clapton, que es inglés, y me imagino, obviamente, los 60, 70 no fueron época fácil en Inglaterra, que es justamente el momento en que está Clapton, si no estoy mal. Sí, sí, bueno, Clapton surge muy jovencito en los años 60 y se vuelve rápidamente famoso entre los jóvenes. Se veían las pintadas, los chicos escribían en las paredes Clapton is God. Y eso queda, hay un disco de Clapton que tiene una foto de una de esas pintadas. O sea, Clapton era un excelente guitarrista y fue reconocido inmediatamente. Y en los 70s no solo formó blues, la banda con... estuvo con Alexis Corner en algún momento, pero formó Cream, por ejemplo. Cream fue una de las bandas de rock más poderosas de Inglaterra, que no duró mucho porque eran 3 y estaban peleados, ¿no? Cuentan que cada uno tocaba por su cuenta y ni se miraban, ¿no? Y eran como 3 solos, por eso en algún momento se terminaban peleando, 3 extraordinarios músicos. Clapton era guitarrista y cantante, y fue una banda muy famosa. Después fue solista, después cayó en las drogas duras. Tuvo una época que no salió de su casa durante 2 años. Tenía una novia que le llevaba la comida todos los días para que coma. Después le organizan un festival para sacarlo de las drogas y va a tocar. El propio Clapton decía, eran tan fanática la gente que yo estaba totalmente drogado. Y en un momento me tiraba al piso y tocaba desde el piso, y todos gritaban pensando que estaba actuando, y yo no sabía ni dónde estaba. Bueno, para los que nunca hayan escuchado a Clapton les va a sonar Drax, pero hace una música tan bella. Ahora vamos a escuchar. Pero el punto es que sale de la droga y se vuelve alcohólico. y al día de hoy creo que toma jugo de naranja y estas cosas, ¿no? Todos estos músicos que uno dice con la vida que llevaron y hoy tienen 80 y pico de años y siguen cantando. Es infernal. Pero bueno, y luego hizo un extraordinario disco solista en los 90 que vamos a escuchar ahora y volvió a las raíces del blues. Él tuvo una época cuando, de la mano de Phil Collins dice, yo te voy a hacer famoso, le pone un traje Armani, un peinado raro y lo hace hacer unas canciones horribles, pero ganó mucho dinero. Hasta que dijo, cuando empezaron los 90, dijo, basta de esta porquería, quiero volver al blues. Ahí fue donde conocí. Y ahí donde escribió From the Cradle, un disco que para mí es el mejor de Clapton, que son todos temas clásicos del blues y que los hacen una versión muy especial. Vamos a escuchar uno de esos temas. Morning, trying to grow away my blues. I'm so tired of mourning. Ese disco hay que escucharlo entero y también lo tienen en YouTube, lo pueden bajar de ahí. Clapton no solo era un guitarrista genial y tenía una voz muy particular, sino que él armaba bandas extraordinarias con músicos de primer nivel. Todos los que pasaron por sus bandas fueron extraordinarios. Y ya lo saqué, el Rothbard del blues es Buddy Guy.
Después un día les explico por qué. Para la parte 2 del podcast. La cuestión es que aquí sintetizo, ustedes ven, está tocando un tema que es escrito por algún músico negro en el Mississippi hace un montón de años, en una versión totalmente distinta, eléctrica, moderna, y que esto escuchaban los grandes rockeros de hoy. O sea, los tipos que hoy tienen grandes bandas de rock o que las tuvieron hasta hace poco, crecieron escuchando este disco de Clapton, por ejemplo. Entonces el blues ha tenido una influencia enorme en toda la música moderna, salvo la tropical, que no es música. Claro, esa sí está un poquito rezagada ahí. No, pero ¿sabes qué estaba pensando? O sea, en realidad, por ejemplo, teniendo en cuenta el recorrido histórico del blues y, digamos, su influencia tal vez incluso en temáticas en el hip hop o el rap, por ejemplo, que son géneros que a lo mejor podrían parecer bien distintos, pero en temática. Entonces, realmente, particularmente en lo que es la historia de cómo este género ha liberado a lo que podemos llamar un grupo demográfico que fue en Estados Unidos, cosas similares ocurrió con el reggae en el Caribe. Y también muchos géneros tropicales se fueron underground, como se le llamaba en el inicio, ¿verdad? Entonces, bueno, el reggae tiene también una vinculación con el blues. De hecho, Clapton tocaba reggae y era amigo de Bob Marley. Y Marley también era un simpatizante del blues. Claro. Y en Detroit hay hip hoperos que hacen reversiones de clásicos del blues. O sea, es una música que han penetrado por todos lados, ¿no? Exacto, tiene sus raíces. Y Ricardo, una pregunta para ti. ¿Cuál fue esa primera canción de blues? ¿Tú te acordarás? O de las primeras que te dijo, wow, este género es algo que yo quiero investigar más, porque después de 40 minutos hablando contigo, veo que eres una enciclopedia del blues. Hay casi más pasión acá que en el de inflación, diría yo. Yo pensé que estabas apasionado por el derecho y la economía, pero ya veo que el blues es un contendiente ahí. ¿Cuál fue esa primera canción, ese primer momento que tú dijiste, el blues me encanta? Es raro porque además yo escucho mucha música, no solo blues. Me gusta mucho todo lo que sea el soul, muchísimo. Me gusta el rock clásico. Pero bueno, yo tuve la particularidad de que cuando era chico mi padre era funcionario de la OEA, con lo cual me la pasaba viajando. Vivía un año en cada país. Y en uno de esos viajes justo tuve la suerte, tendría 12, 13 años, de vivir en la esquina de una disquería que a principios de los 70 venían, creo que era en Paraguay, llegaban los discos importados y llegaba todo. Imagínate, en los 70 fue la explosión del rock sinfónico, del rock clásico, claro, sí, del blues, y yo ahí escuché todo tipo de músicas. Y después de escuchar todo tipo de músicas me di cuenta que la que más me gustaba era el blues. Y después aprendí a que el blues en realidad me gustaba porque era la que más había influido en todas las demás. Había un poco de blues en todo lo demás que escuchaba. Y después, bueno, yo he tenido durante 5 años un programa de blues en Argentina. Iba blues etílico, se llamaba. Tenemos que explorar en otro momento la parte etílica. Bueno, acá está faltando eso, la verdad. No puede haber un programa de blues solo con una guitarra. Un trago. Y eso tenía que ver, por un lado, por los motivos obvios, y por el otro, porque había una banda de blues brasilera que se llamaba Blues Etílicos, que eran amigos nuestros, y le pusimos el nombre. Pero hacíamos 8 horas de programa por programa. O sea, arrancábamos a la medianoche del sábado hasta las 8 de la mañana del domingo. A las 8 de la mañana llegaban el domingo todos perfumaditos y bañaditos, los del noticiero que venían a dar noticias. Exacto. Y nosotros salíamos transpirados con olor a vino, una bolsa de botellas vacías. Claro. Bueno, ya tenemos modelo para seguir desarrollando el podcast. Esa es la dirección con que hay que Eric tomar. y con Franco. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta conversación tan amena sobre hablando en el lado A de la inflación, economía
economía, libertad. Y en la parte 2, hablando del blues, libertad y tantas historias que nos compartes. Que muchísimas gracias. Y los esperamos en la siguiente edición del podcast del CES Liberarte. Nos despide Franco ahí con un guitarreo ahí. Bueno. Bueno, pues entonces, pues, como decía Pablito, pues gracias Ricardo por esta oportunidad, por ese tiempo, a los oyentes que han tomado el momento para poder conocer un poco más de economía y de cultura. Y pues estaremos ahí pendientes para la próxima ocasión. Muchas Bueno, gracias. y muchísimas gracias a nuestros amigos de Libertópolis que, como verán, nos están prestando hoy cabina. Les agradecemos muchísimo y les mandamos un gran abrazo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.